Le pedimos a un militar retirado y a un excomandante guerrillero, ambos comparecientes ante la JEP, que le escribieran una carta a su yo del pasado, a la persona que eran antes de ser actores del conflicto armado que transformó sus vidas y la de millones de colombianos más. Querido Chespi, soy tu yo del futuro tratando de explicarte por qué no fuiste futbolista. Si tan solo hubieras asistido a esa final de fútbol que tenías un 18 de enero, no te hubieras presentado en el ejército ese 19 de enero. Quizás lo orgulloso que se sentía mi padre al ver que su hijo había tomado la determinación de ser oficial del ejército fue lo que te impulsó a tomar la carrera de las armas. Saludo desde este presente que me compromete a seguir soñando el futuro, el pasado que me arrastró al torbellino de la violencia. Hay palabras que nunca llegaron al destino hasta ahora. Bienvenidos a Cartas sin enviar, un podcast de La Oreja Roja en conjunto con la JEP. No son cartas perdidas. Son cartas demoradas por la vida. Carlos y Pastor estaban en bandos opuestos. Eran enemigos en medio de una guerra en la que cada uno dio órdenes que cegaron vidas, dividieron familias y rompieron el país en un sinfín de esquirlas, disparos y lágrimas que han dejado más de 10 millones de víctimas. En un país de 50 millones de habitantes, al menos una de cada 5 personas ha sido víctima directa de una guerra que no eligió. Pastor Alape nació en Puerto Berrío, Antioquia, a orillas del río Magdalena. Antes de empuñar un fusil, militó en las Juventudes Comunistas. Entró a las extintas FARC-EP a comienzos de los años 80, convencido de que la lucha armada era una vía para transformar un país profundamente desigual. Asumí la lucha armada como forma de defender mi vida y buscar construir mi ideario de un país, de una patria y una matria que nos abrazara sin exclusión a toda la sociedad. Caminé convencido que el poder se establecía con el fusil en una guerra prolongada del pueblo, que a la violencia del Estado y de las clases que han ostentado el poder se les debería responder con la violencia revolucionaria del pueblo en armas. Carlos Lora ingresó al ejército como oficial. Fue comandante de batería y del Grupo Especial Trueno en el Batallón de Artillería número 2 La Popa, una unidad que operó en la costa caribe entre 2002 y 2005 en una región atravesada por guerrilla, paramilitares y disputas por el control territorial. Te cuento que todo iba muy bien, pero nuestro padre no alcanzó a haberme graduado como oficial. Lamentablemente murió. En el corto tiempo que estuve en las filas, al principio hice muchas amistades. Algunas de ellas murieron, otras aún me recuerdan. También estuve en situaciones muy peligrosas que pudimos sortear con mucha valentía. La JEP determinó que dentro del Batallón La Popa se conformó una organización criminal que utilizó la estructura formal del ejército para asesinar civiles y presentarlos falsamente como bajas en combate. Entre 2002 y 2005, al menos 135 personas fueron asesinadas o desaparecidas de esta manera en la costa caribe. Carlos Andrés Lora Cabrales fue reconocido como uno de los máximos responsables. Bueno, y en ese proceso de formación en el ejército, ¿tú sientes que hay un adoctrinamiento que también contribuye a que se cometan estos crímenes? Bueno, indiscutiblemente, décadas atrás estábamos en una guerra frontal. Se presentaban las tomas guerrilleras, Patascoy, Puerres, la guerrilla estaba dominando a Colombia en ese entonces, había mucha muerte y masacres de soldados. Y en ese sentido, la disciplina, la formación y el entrenamiento que nos daban era muy riguroso. Cuando uno tenía 17 y 18 años viendo esas matanzas y eso que estaba ocurriendo, pues uno lo entrenaban y entendía que uno debía madurar más rápido que el compañero que se fue a estudiar Derecho, Psicología o cualquier otra carrera, porque iba a comandar hombres y esos hombres tenían que verlo a uno como un líder y teníamos que ir a pelear con una guerrilla que estaba fuerte. ¿Y cómo fue tu rol como comandante? Bueno, mi liderazgo desde un principio fue ejemplar hasta que yo cometí estos vejámenes, estos hechos atroces.
En el caso de las extintas FARC-EP, la JEP estableció que el último secretariado fue máximo responsable de la política de secuestros, una práctica sistemática que dejó más de 21.000 víctimas en todo el país. Pastor Alape reconoció su coautoría en estos crímenes. En el reconocimiento, precisamente en el caso número 1 de la JEP, de la cual usted hace parte, en ese proceso precisamente de darle a las víctimas ese reconocimiento, ¿cuál ha sido ese rol y qué ha asumido usted como de responsabilidad hacia ellas? El rol fundamental es esclarecer, llevar el mayor cúmulo de verdad, de esclarecer, porque las víctimas al fin y al cabo buscan, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué me ocurrió a mí? ¿Por qué exactamente a mí? Entonces, uno va más y es el trabajo cómo esclarecer, llevar la mayor posibilidad de claridad en la manifestación que hace con la víctima y en las acciones reparadoras. Ante la JEP, tanto exintegrantes de la fuerza pública como excombatientes de las extintas FARC-EP comparecen desde lugares distintos, pero bajo un mismo principio, decir la verdad completa. Carlos Lora aceptó su responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pastor Alape aceptó su responsabilidad por secuestros, homicidios y otros crímenes no amnistiables. Ambos cumplen sanciones propias de justicia restaurativa, condicionadas a que aporten realmente verdad y a cumplir los compromisos de reparación con las comunidades afectadas en esta absurda guerra. Pero existió también un momento en el que me alejé de Dios y que pensé que para ser un gran oficial el único camino era asesinar personas dentro de una guerra cruel que causó tanto daño y sufrimiento a los pobres. Y con esto me refiero tanto a las víctimas como a nosotros que fuimos victimarios. Es injusto que la misma clase política, económica haya creado los grupos al margen de la ley para que los pobres nos enfrentáramos entre nosotros mismos y surgiera una barbarie contra la humanidad. La desconfianza, que es el miedo, nos aturde y no permite imaginar las trágicas consecuencias de la guerra y el dolor que ésta genera, las víctimas que suma, los odios que alimenta, el rencor que, multiplicado por cada golpe dado o por el recibido, nos hace más despiadados en cada respuesta. El batallón La Popa causó un grave daño, diferenciado y desproporcionado a los pueblos indígenas Wiwa y Canhuamo, combinando asesinatos, estigmatización y control sobre sus territorios y formas de vida. La JEP ha reconocido estos impactos como afectaciones individuales, colectivas, culturales y territoriales en el marco de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Carlos Lora cumple una sanción propia que implica restricción efectiva de la libertad y participación en procesos restaurativos. Usted asumió responsabilidad y habló de que varios combates no ocurrieron. ¿Qué lo lleva a afrontar la verdad y a decir todas estas cosas? Estos procesos llevan mucho tiempo. Son procesos del año 2002, 2003, 2004, en los que uno ante la fiscalía negó, ocultó o dijo mentiras acerca de los hechos que habían pasado. Pero uno sabía en el fondo que la verdad era otra. El único espacio que promovieron para que esas verdades pudieran salir a flote fue la JEP. Yo creo que es la única justicia que pudo aclarar, que pudo llegar al fondo de muchas cosas y al detalle de muchas situaciones, y esperamos que eso no acabe aquí con esa verdad. La verdad debe seguir. La verdad debe seguir y debe alcanzar sus máximos responsables, porque no es que un coronel, un teniente, un mayor y unos soldados hayan inventado esto viene de hace mucho tiempo. Esto viene de hace mucho tiempo y la JEP tiene que tener el alcance para decirle la verdad al país de por qué surgió esta guerra, por qué los dejámenes y por qué el niño que le gustaba jugar fútbol cometió estos crímenes. Si jamás vio en su casa eso.
La JEP impuso a los 7 exintegrantes del secretariado, incluido a la AP, una sanción propia de 8 años de restricción efectiva de la libertad a cambio de verdad plena y reparación. ALAPE ha pedido perdón a las víctimas de secuestro, de la masacre de Bojayá y de casos emblemáticos como el asesinato del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverry, y ha participado en actos públicos de reconocimiento ante la JEP y la Comisión de la Verdad. ¿Qué le diría usted a las personas que estuvieron bajo su mando? La guerra es horrorosa y es lo que estamos hoy trabajando para que podamos construir un Estado que garantice que nadie, absolutamente nadie, tenga que recurrir por mano propia al uso de la violencia. Nuestro mensaje siempre es que aquí estaremos mostrando que sí es posible abrir un camino donde podamos apagar todas estas violencias y poder generar unos caminos dirigidos a dignificar a las comunidades en cuanto a que el Estado pueda garantizarle el ejercicio de todos sus derechos. Y como todos los caminos, el de la justicia restaurativa genera cambios en todas las personas que intervienen en su proceso. Hay reflexión y autodescubrimiento. ¿Y cómo era ese Carlos que empieza en la JEP y el que es ahora? Bueno, al principio un poco incrédulo todavía del sistema. Al principio llegué como con la misma visión de la fiscalía, ocultando verdad, diciendo mentiras. Fue un proceso que junto a mi abogada me hizo saber que el camino ya no era el que llevábamos, que yo tenía que desnudar mis verdades, por muy dolorosas que fueran y por mucho que afectaran a superiores, y eso fue lo que hice. Y hoy en día no me arrepiento de lo que hice, de haber esbozado todos estos crímenes cometidos, y también como persona también despojarme de esa carga que llevaba de tantos años. Cuando entramos aquí estamos reafirmando lo que ya habíamos decidido, pero estamos reconociendo la crueldad que constituye ese tipo de casos, de hechos, de crímenes, de guerra. Eso es lo que hemos venido haciendo, es decir, asumimos toda la responsabilidad frente a hechos que violaron el derecho internacional humanitario. A muchas personas les puede parecer que las sanciones de la JEP se quedan cortas frente a la dimensión del daño causado en el conflicto armado. Sin embargo, el camino más directo a un país diferente es la verdad, la reconciliación, la puesta en el centro de todo a las víctimas. Escuchar a quienes estuvieron al frente es una forma de rodear y proteger esa verdad que requerimos para seguir sanando. Desde este presente que me ata a un futuro de acción sostenida para que ningún joven tenga que transitar el pasado de mi andanza, el de la acción armada, es que promuevo la lucha por la paz como una acción profundamente revolucionaria. En estos tiempos, lo más revolucionario es la lucha por la paz, que es luchar contra la muerte y por la promoción del amor y la ternura como el ideal político en la construcción de la civilización. Gracias por leer esta reflexión, a la que añado el anhelo de que algún día seré perdonado por las personas a quien hice daño en mi pasado de guerrero. Te cuento que hoy día estás en una etapa de tu vida donde aceptaste haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que no es fácil escribirte, ya es que abrir esa misma herida varias veces trae de nuevo a la mente vejámenes que nunca debieron suceder, pero que son tan indispensables para construir esa verdad, que la necesita el niño que va a la escuela y juega fútbol, la necesita el joven que aún está construyendo su proyecto de vida, el profesional para no alejarse de sus principios, el campesino para no abandonar sus tierras, la madre que se levanta a las 3 de la mañana para dejar a su hijo donde la vecina y que se lo lleve al colegio, y llegar a las 6 de la mañana en el norte de Bogotá, donde sus patrones aún están durmiendo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cartas sin enviar.
Te invitamos a compartir este capítulo y a seguirnos en nuestras redes sociales como @laorejaroja.